Los saluda Fernando Peñaranda, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, en el marco del curso virtual de orientaciones para la acción sociosanitaria a nivel municipal ante la pandemia COVID-19 para autoridades locales. Vamos a presentar el módulo de educación ciudadana. La pandemia del COVID-19 constituye una crisis social, económica y sanitaria. Por esta razón, se requiere una mirada integral. Esto significa la existencia de múltiples necesidades y problemas urgentes y simultáneos. Es necesario reconocer la capacidad y las limitaciones que tiene el sistema de salud. Por eso hay necesidad de avanzar para tratar de resolver la atención fragmentada e insuficiente que se presenta. Asimismo, la remuneración, estabilidad y bioseguridad del talento humano en salud y los sistemas de vigilancia epidemiológica que en la actualidad se encuentran limitados y fragmentados. También es importante reconocer las desigualdades entre municipios, hay unos mucho más desarrollados, otros menos, y asimismo las diferencias que hay entre las cabeceras y las zonas rurales. Un aspecto importante es entender que hay una vulnerabilidad diferenciada, que tiene que ver con la edad o con la presencia de enfermedades previas, como diabetes, enfermedades respiratorias, inmunológicas, etc. También la situación de pobreza o vulneración de derechos. Estos grupos poblacionales tienen mayores riesgos. Igual la situación de nutrición, la situación de aislamiento, problemas en el transporte, así como grupos particulares como habitantes de calle, cárceles, albergues, inmigrantes. Por eso es en este momento muy importante trabajar desde la atención primaria en salud y dentro de ella tener en cuenta que la educación tiene un papel muy importante. Es necesario mirar entonces que si es un problema que implica condiciones sociales, económicas y sanitarias, debe organizarse una acción intersectorial para que se puedan resolver simultáneamente los problemas. De esta manera se pueden garantizar las medidas de prevención. Por ejemplo, si no hay condiciones para que las personas puedan quedarse en sus casas, porque no tienen alimentación, pues no es posible el confinamiento. Otro elemento muy importante es la organización y participación y educación ciudadana, precisamente por la insuficiencia de las instituciones y los recursos para resolver esta crisis. Por eso es tan importante una buena articulación entre instituciones, sectores, movimientos y grupos sociales. Se debe promover un proceso de monitoreo comunitario que tenga en cuenta no solo la situación de salud, sino también los aspectos socioeconómicos, que permitan identificar los problemas de salud, los sintomáticos, los casos, pero también asuntos como la distribución y suministro de beneficios y subsidios. Asimismo, es importante recoger
las formas de cuidado que se van dando en las comunidades. Por eso es necesario fortalecer la ciudadanía y la democratización. En la resolución de estos problemas vamos a tener que avanzar hacia la construcción de acuerdos locales que tengan en cuenta las necesidades, los puntos de vista, los significados y conocimientos diferentes. Es necesario robustecer el escenario público y para eso tenemos que impulsar valores y prácticas como la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación y la demanda articulada de apoyo y respuesta institucional. Realmente lo que buscamos es una educación que pueda llevar a la acción y para eso es fundamental la comprensión. En primer lugar, es necesario hacer mención de que la educación es un medio para la transmisión de la cultura. Se transmiten valores, conocimientos, prácticas y sentimientos. Pero también con la educación se transforma, la cultura se transforma. La educación está mediada por la comunicación y en ese sentido es importante reconocerla en dos vías. La importancia de la escucha aquí es clave. No es solamente la emisión, sino también poder comprender los significados que tienen para las personas las cosas, porque de acuerdo a esos significados las personas actúan. ¿Cómo aprenden las personas? En primer lugar, es importante reconocer que el conocimiento se construye. O sea, el educando no es un receptor pasivo. Construye el conocimiento con base en sus referentes de significados y experiencias previas. Eso es lo que se denomina un aprendizaje significativo. Eso quiere decir que asume la información de diferentes formas. La información sin un referente de significado previo pasa desapercibida. Eso es lo que está sucediendo ahora con la infoxicación. Una cantidad de información que las personas no pueden relacionar con conocimientos y experiencias previas y por lo tanto lo que genera es confusiones o simplemente no la perciben. En ese sentido, nos damos cuenta de que la información es necesaria, pero es solo una parte del proceso de aprendizaje. El conocimiento se construye en la interacción con otros. Precisamente en esa interacción se logra ampliar el referente de significado y de conocimientos desde los cuales nosotros poder comprender el mundo. Entonces, con los otros compartimos nuevos conocimientos, experiencias, visiones, sentimientos, en medio de procesos reflexivos y de análisis, que nos permita avanzar hacia la construcción de acuerdos sobre cómo es el mundo. Ahí se dan procesos de negociación que se encuentran en tensión y son cambiantes a través del tiempo. En ese proceso se transforman tanto educador como educado. Una educación diversa. Los grupos humanos diversos construyen conocimiento de manera diferente. Dado que las personas tienen cosmovisiones y formas de razonar en relación con el ciclo vital humano en que se encuentran, en relación con la cultura, con las condiciones de género, étnico-racial o su situación socioeconómica, pues la manera de construir
esos conocimientos son diferentes. Y además hay que tener en cuenta que cada persona es digamos, un ente que está construyendo el conocimiento de forma singular. Eso es importante tenerlo en cuenta porque no con la educación no estamos pretendiendo, no podemos llevar a que todo el mundo piense de la misma manera, tenga los mismos conocimientos, tenga los mismos significados. Entonces es importante entender que estamos ante un relacionamiento desde la diferencia. Y esto es lo que necesitamos reconocer, y por eso cuando las personas vemos que están en la calle, no siguen las normas que nosotros pensamos que deben instaurarse, hay que tener en cuenta que es que no es solamente porque sean desobedientes, también es porque entienden la información, entienden la situación de diferente manera y por eso se comportan de diferente manera. En ese sentido, es necesario rescatar que hay diferentes formas de aprender y las tenemos que tener en cuenta. Los educadores y sus potencialidades. Es necesario reconocer los diferentes tipos de educación, de educadores. Aquí el educador es clave. Es muy importante un educador fuerte que pueda promover estos procesos que hemos planteado de diálogo, de escucha, para avanzar en procesos educativos más pertinentes. Entonces, en ese sentido, tenemos que mirar que hay diferentes educadores y que en ese sentido tienen capacidades y referentes de significado diferentes que tienen que ver con sus culturas, con su disciplina o con sus experiencias. Por ejemplo, tenemos el talento humano en salud o los maestros de escuela o el talento humano en otros sectores, líderes comunitarios. Todos estos se pueden convertir en educadores con potencialidades diferentes. Ahora, es importante fortalecer su capacidad como educadores. Para esto es necesario promover una formación pedagógica y en este sentido esta formación pedagógica que puede ser progresiva y que pueden ser con elementos muy sencillos se pueden generar y avanzar hacia la construcción de procesos reflexivos que les permitan a ellos aprender de su experiencia, aprender de sus prácticas educativas. De esta manera avanzamos a una educación para la acción. Entendemos que las personas actúan de acuerdo a lo que las cosas significan y a cómo comprenden el mundo. Por eso se requieren procesos que permitan a las personas resignificar el mundo en que viven, que les permitan ampliar esa comprensión y de esa manera, una vez tengan una concepción más amplia del mundo, pueden transformar sus acciones y la manera de relacionarse con este. Por eso es tan importante procesos de diálogo de saberes que permitan mirar los conocimientos que los educandos y educadores tienen y se pongan en discusión, se problematicen precisamente, se pongan en cuestionamiento precisamente desde los diferentes puntos de vista que permita la creación de una conciencia crítica necesaria para una acción más práctica, más pertinente. ¿Cómo orientar las acciones educativas? Es necesario tener en cuenta las particularidades de cada municipio.
cada municipio tiene un contexto social y económico y cultural particular. A su vez tienen condiciones específicas de prestación de sus servicios de salud, de desarrollo. Hay municipios más desarrollados en prestación de servicios de salud, en cambio otros tienen más limitaciones posiblemente. Además tendríamos que tener en cuenta la etapa de la pandemia en que se encuentra, ¿cierto? Hay municipios en los cuales todavía no hay casos del COVID-19. En cambio hay otros municipios donde hay casos o hay donde hay muchos casos. Entonces esto hace que haya que mirar estas diferencias. En ese sentido, de acuerdo a las características, las condiciones y las etapas en que se está, se pueden utilizar se pueden pensar las metodologías, los contenidos y los medios para llevar a cabo la educación. Es muy importante identificar cuáles son los educandos, o sea, la población objeto, a quienes vamos a hacer la educación. Uno puede pensar en la población en general o un proceso educativo para una población en particular, grupos en particular. Por ejemplo, unos grupos muy especiales son la población con movilidad plena, por ejemplo, los tenderos, los transportadores, los farmacéuticos, la policía, entre otros. Con ellos hay que hacer un tipo de educación específico, teniendo en cuenta sus características, sus necesidades, teniendo en cuenta sus problemas. Entonces hay que ser sensibles a cada una de estas poblaciones. Igualmente es un reto las diferencias que hay entre lo rural y la cabecera. En este momento hay zonas rurales con muchos problemas de comunicación que hacen difícil el proceso educativo, pero también porque hay otras dinámicas en esas zonas rurales en las cuales también hay que ser sensibles para responder a un proceso educativo. Igual pasa con la formación de los educadores. Hay que identificar los educadores teniendo en cuenta en los grupos de educandos, por ejemplo, los maestros pueden ser un grupo de educadores muy importantes. Entonces, con lo que hemos visto, no es solamente la formación en los asuntos de la pandemia, que es muy importante, pero también es importante que ellos puedan comprender mejor este proceso de crisis social, económico y sanitario. Igualmente, que comprendan mejor los procesos de organización y participación comunitaria y que los puedan impulsar en el sentido de que estos procesos son fundamentales para resolver los problemas y las necesidades de manera simultánea, económica, social y sanitaria. Y también que puedan comprender y conocer la manera de promover la articulación institucional e intersectorial y que la apoyen. Y finalmente, es muy importante avanzar en la fundamentación pedagógica de los educadores, en ir desarrollando estas competencias pedagógicas para que hagan una educación más pertinente y más productiva. Ahora, en relación con las características de los municipios y en particular en este momento que tenemos dificultades de relacionamiento por la necesidad de aislamiento social, es muy importante el uso de la tecnología de la información y la comunicación. En este sentido están las redes de WhatsApp, las emisoras, los canales de televisión locales,
el perifoneo y las plataformas para videoconferencias. Aquí el reto está en usar estas tecnologías de la información, como ya lo vimos, más allá de estar emitiendo información, sino también que sean medios para recoger las necesidades, los problemas, los significados que tienen para las personas esta situación y que se puedan hacer procesos en doble vía. Otro elemento importante es el uso de materiales escritos. Hay la posibilidad de utilizar materiales elaborados por entidades de reconocida trayectoria científica y social. Y para eso es importante identificar los repositorios. Hay repositorios en las universidades, en el Ministerio de Salud, en las secretarías, en diferentes, digamos, instancias. Ustedes pueden identificar estos repositorios para recoger el material educativo que les permita tener las fuentes de información. Pero también uno muy importantes son la elaboración de materiales en el municipio para que respondan a las características particulares de las comunidades. Aquí es muy importante que podemos utilizar videos cortos, audios, y no solamente materiales escritos. Y si se van a hacer escritos, pues entonces tener en cuenta las posibilidades de que estos materiales se puedan ser comprendidos. Bueno, esta ha sido la presentación de del módulo de educación ciudadana. Muchas gracias por la atención.